Bueno, buenas noches. Bienvenidos aquí al Club de Lectura Cachalote, nuevamente. En esta edición, el día 9 de noviembre del año 2020, año de pandemia. Entonces estamos aquí con Margarita Uribe, con Brian Arias y con Charlotte Arteaga y con, bueno, otros miembros que de pronto llegarán más tarde en nuestro club que hoy se va a dedicar a hablar sobre el libro de John Kerouac, On the Road, en el camino. Ya. Eh, Va a ser, hoy es la segunda charla, pues como también ya realizamos la primera charla que fue más de pronto lo que era el momento, ajá, el momento, gracias Pero no, por favor. Brian, quedas contratado como modelo oficial de el Club de Lectura Cachalote. Sí. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar hoy con este libro que sigue con nuestro tema del año, que ha sido pues los escritores norteamericanos. Eh, entonces, pues para eso tenemos aquí a nuestros compañeros que han leído muy juiciosamente el libro durante el último mes y bueno, bueno, primero que todo le voy a dar obviamente aquí la palabra a Margarita para que nos cuente un poquito sobre el libro y bueno, y bienvenidos nuevamente aquí al club de lectura. Bueno, buenas noches. Bueno, para concentrarnos en la lectura, digamos que en el contexto de lo que veníamos leyendo o la secuencia de lecturas, yo creo que este sí manifiesta un quiebre mucho más fuerte de lo que habían sido los anteriores, ¿no? Porque es un libro que es bastante anecdótico y, y si hay alguna reflexión que hacer, pues es 100% del lector, ¿cierto? No hay ninguna pretensión formativa, profunda o intelectual desde la escritura. Me parece que hay sí, un componente entre crónica y ficción, porque además es una realidad ficcionada de unas sí, como una especie de travesía. A mí me gusta la comparación un poco de, la, de la ansiedad de la aventura, donde la fuente de lo que corre va cambiando, porque digamos, mientras la aventura en Mark Twain era el río Mississippi, aquí tenemos la aventura sobre la carretera, pero está esa ansiedad de atravesar los Estados Unidos, ¿no? Como esa idea de voy a conquistar un poco el país atravesándolo, claro, con la visión de que no es el país, sino ahí hablan de América, ¿no? Que es la típica expresión, pues, en relación a los Estados Unidos, pero que es, si habla como todo el tiempo en la traducción, por lo menos se mantiene América, a pesar de que no es tanto América, sino es como la travesía de este a oeste, ¿no? Un poco buscando esa idea del Amén. oeste, sí, al sur, pero un poco de la idea de buscar ese oeste también medio de los forajidos, ¿no? El oeste rudo, la sensación de un poco del peligro y lo que espera allá, ¿no? Bueno, me parece interesante que pasamos de unas aventuras que eran más rurales, de alguna manera, ¿cierto? A una aventura urbana, porque esto sí es mucha concentración, a pesar de que hay un trayecto, ya tenemos una transformación de los paisajes grande y hay como que las experiencias son muy urbanas, ¿sí? Eh, si bien en el libro de Carson McCullers teníamos como la ruptura del ambiente urbano y el rural, un poco como entremezclándose y la aparición de la época industrial, esto ya es posguerra y es muy, muy sí centro urbano
y la idea del vehículo, ¿no? Del automóvil que te lleva y los buses que te llevan y la tractomula que lleva cierta carga y sí, como esa carretera, como esa visión de conexión rápida, fácil, que también aparece como esa idea detrás de la modernidad, ¿no? La carretera es algo relativamente moderno que nos permite como relacionarnos y hay esa sensación también de la locura de la carretera, ¿no? De todo lo que está en movimiento tiene como una sensación de locura. Entonces, bueno, los quiero escuchar sobre, digamos, qué percepción tuvieron sobre el libro, pero voy a retomar lo que escribió Luis en el chat, ¿no? Que planteaba como un poco la pregunta de, bueno, y si realmente esa pregunta la sintieran en el libro, cuál es la sensación o qué se quedan de reflexión frente a esa sensación de aventura o esa sensación de marginalidad, ¿no? O de placer sin dinero o movimiento sin esas grandes comodidades, ¿no? Además porque pensar un poco también como el autor, entre el primer viaje a volverlo un estilo de vida, como transita del viaje como destino a el viaje como, o el destino como el trayecto mismo, ¿no? Hay una transición porque al principio hay una ansiedad y una búsqueda de llegar a un destino donde las cosas que lo sacan del destino lo enojan, digamos, no sé si lo enojan, pero no le gustan, ¿sí? A cómo en algún momento asume que no hay un destino definido y permite como que su vida tenga cierta fluctuación con lo que le va proponiendo ese camino. Entonces los escucho. Brian. Bueno, Los escucho. primero, Brian. Están de acuerdo. Brian. No, pues retomando, pues, estaba como tratando también de pensar en cómo se relacionaba un poco con los otros libros que habíamos oído y pues sí hay pues los otros libros que habíamos leído, perdón. Y sí, pues digamos que uno si lo compara, por ejemplo, con el de Huckleberry Finn, ahí era al principio un viaje de norte a sur, o bueno, no, era un viaje pues de norte a sur, de sur a norte, por el Mississippi. Pues esta vez ya es un viaje en primer momento de oriente, de este a oeste. Ya entonces o sea, uno sí ve como esas divisiones de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país inmenso, es prácticamente pues recorrer Estados Unidos de oeste a este es casi que recorrer América de oeste a oeste, porque pues creo que el punto más hacia el este de toda América es Recife en Brasil, pero digamos que en esa distancia... Pero lo más al Pacífico sí es en Estados Unidos, ¿o no? Sí, lo más al Pacífico sí es Estados Unidos por encima de California, como en California, mejor dicho, queda como el punto extremo a la salida del Pacífico. Entonces sí, es un viaje inmenso y yo creo que la primera parte yo creo que fue la que más me gustó y es porque pues precisamente yo creo que sí, pues primero como la expectativa del viaje también que había un destino, lo que decía Margarita, que era el destino era llegar a Denver donde estaban todos los amigos de este man, de Sal Paradise. Pero pues digamos que en los otros viajes ya es algo diferente, ya se trata un poco de disfruta el camino, más no necesariamente el destino, o sea, no importa hacia dónde va a llegar, sino pues disfrutar el mismo viaje, que es como también algo muy común de encontrar o pues algo que uno puede ver también en el budismo, que es una enseñanza pues, que la he escuchado mucho también en el budismo y pues este tipo, Kerouac también estaba muy influenciado por el budismo y también por el mismo catolicismo, porque el tipo uno podía pensar que el tipo es como liberal y se habla en el camino como un referente pues, de la contracultura que es, pero pues el tipo no era para nada
no se definía como para nada o sea, no estaba muy de acuerdo con esos movimientos de cambio social. Y uno sí lo puede ver dentro de la novela. Uno ve que sí el tipo está más cercano a la marginalidad, pues, todo lo que tiene que ver con los negros, con los mexicanos, las minorías, tanto en el primero como en el segundo viaje. Bueno, yo digo que en todos los viajes, pero se ve como una actitud más contemplativa, o sea, como a veces hay como un misticismo, como una admiración por la cultura, por esas distintas culturas, por esas mismas personas, más que una crítica, o sea, hay más que todo se ve como un retrato, que era yo hace mucho conversaba con Margarita a propósito de los cuentos de otra autora, pues que veía ahí que se hablaba de los negros y pues que se retrataban pues exactamente, pero que yo no veía un ánimo de hacer una reivindicación, sino simplemente como que se incluían dentro del paisaje, pues porque digamos que es imposible obviarlos porque pues viven y estamos hablando del sur. Pero en este caso no solamente veo un afán de retratar un poco una romantización a veces una romantización de la pobreza y esas como cuestiones que van atadas a la marginalidad. Y esa fue una de las partes que no me gustó tanto del libro. Así me parece, a mí me parece que a veces cae en eso, o sea, como cae en la admiración o sea, como en una excesiva romantización de los mexicanos, sobre todo la última parte ya es demasiado mística, y, o sea, ya el tipo o sea, sí reflejaba ese estado como de excitación que tenían al ir al viaje al México, pues, al ir a México, pero ¿qué? Pero digamos que ya estaba como, ya estaba demasiado romántico en eso, ya se dejaba llevar demasiado. Brian, yo le hago una pregunta ahí porque mi percepción, más que romantización, es que está siendo visto desde otro lugar y un lugar un poquito de superioridad. O sea, a mí me parece que esa marginalidad es prestada. O sea, es como, como vivir el juego, si yo lo plantearía así, como un poco vivir el juego de la pobreza sabiendo que uno no pertenece, ¿no? Una sensación de ese tipo. Sí les tocaron cosas duras y esfuerzos y todo, pero sobre todo la visión del personaje de Sal, pues me parecía una visión que, que no reparaba en pensar lo que era una vida así, toda una vida así, y que sí, para él era fácil irse. Cuando hay gente, cuando hay gente que está ahí, o sea, por ejemplo, el, la primera novia que tiene mexicana, ahora no recuerdo el nombre, Terry. Terry. Pues el caso de ella, en principio como que las ligerezas de, no, bueno, la golpea el marido, le dejó al hijo la familia, viven en una chabola, ¿sí? Y él va, pero siempre como con la sensación de que se iba y cuando ya, bueno, no hay más plata, ¿cierto? Bueno, devuélvete con tu familia, vuelve con tu marido y hasta luego. O sea, era como... me parecía como muy fuerte, pero además la primera impresión que da de los lugares y de las personas la siento cargada de una posición clase media. O sea, de quien ve y todos son locos, todos son extrovertidos y quien nota que Dean es el tipo que se roba el carro y es la locura, ¿no? Una euforia ahí un poco... No sé. Pero acuérdate que Dean pertenecía a una, o sea, había tenido una niñez muy dura porque el No, papá... claro, no, Dean es el héroe de Sal, pero finalmente Dean es autóctono en su posición. Dean sí, pero el que está jugando es la voz narradora, que es un poco la de Sal, ¿sí? Yo ahí no cuestiono a Dean, sino porque además el mundo lo estamos viendo un poco a través de Sal. Sí, sí, Sal sin ser de una clase muy alta, de todas maneras sí hace como una inmersión en ese tipo de realidades o de poblaciones, pues en situaciones mucho más
de pronto críticas que las de él, porque pues él efectivamente cuando estaba en situaciones muy críticas simplemente llamaba a la tía que le mandara plata. Entonces ya resolvía todo. Pero sin embargo, él hizo todo el trabajo de, por ejemplo, irse a trabajar al campo, de recoger algodón, o sea, hace efectivamente lo que tú dices como una inmersión, pero lo hace de un modo como muy didáctico, como muy de conocerlo, sí, de pronto lo romantiza un poco, como dice Brian, pero yo creo que más que todo es como lanzando un mensaje en ese momento que rompía mucho pues esquemas y era como la importancia de vivir como alejado de lo material, como un poco más eh, pensando o digamos concentrándose también en las pequeñas cosas, en las cosas de todos los días, en lo diario, como tener una visión diferente del mundo en ese sentido. Ese era como un mensaje fuerte, es un mensaje que se da fuerte en el libro, me parece, ¿no? Como alejarse de lo material, de la posesión y ser un poco más libre en ese sentido. Obviamente investigando la gente que vive mucho de esa manera, que pues es la gente pues con menos recursos, ¿no? Yo lo vería como así. No, No, no sé, Charlotte, ¿qué piensa? sí. Yo, con respecto a eso que ustedes describen, yo pienso que es que él está como turista en esa clase baja. Entonces, claro, él lo ve desde los ojos del turista que todo le emociona, que todo le parece, o sea, algo distinto, muy diferente a lo que él está acostumbrado, y va como descubriendo ese mundo que quizás para ese entonces estaba muy separado, muy marcadas las clases y probablemente era la primera vez que él, o sea, estaba en un campo de algodón y le correspondía ya estar como obrero. Es decir, que fue un turismo vivencial. Entonces le tocó hacer la recolección, le tocó todo ese tipo de cosas, pero realmente es lo que dice Margarita. Él en cualquier momento, o como estás diciendo tú, Luigi, que en cualquier momento decía, bueno, mándame plata que no tengo y le daban. Entonces es así como que una posición cómoda. Él no llegó a cambiar esa realidad, él no llegó a ser crítica, él era un observador. Yo lo veo como una especie de investigador que estaba probando las otras clases a las que él no pertenecía y simplemente entró, vio y se fue. Él no alteró absolutamente nada del experimento. Ni siquiera, él lo estaba haciendo como un escritor, Claro, porque él pero hay una estaba euforia, haciendo pero es verdad, recopilando es verdad la información. euforia. Y ¿Hay una qué? acordémonos que él era ex veterano de guerra, ¿no? O sea, Sí, era veterano de guerra. sí, exacto. Yo Él lo veo también así. Sí, ha siento que vivido, está la euforia como el exotismo de la situación, que es un poco lo que Brian lo llama romanticismo, frente a eso yo lo veo como un exotismo de, de lo que ve, ¿no? Porque además es como que no hay ningún cuestionamiento frente a nada, por eso que él va con cierta velocidad y cierta superficialidad anecdótica, ¿cierto? Pero a mí en algún momento, pues yo pensaba no decirlo, pero lo voy a decir. A mí el libro no me gustó. ¿A ¿Sí? ti qué? No me gustó el libro. suponía que ¿Ves no por qué debías decir cuesta? eso, Margarita. ¿Ah? Yo creo que Se suponía que no debías decir eso. usted lo edita, Es que el punto Nadie debe pone decirlo ahí entonces. el libro y le quita el no y queda ahí me gustó. me gustó el libro. No, es que el punto donde el libro, o sea, el libro me parece que está bien escrito, ¿no? Pero a ver, Sí, no es el pero tipo yo de concuerdo. narrativa que yo disfruto leer porque me parece que pasa tan rápido por tantas cosas y con una ligereza, como todo muy visual, ¿no? Hay una estrategia visual veloz que digo, pero esa persona es insensible. O sea, Pero no, no es cierto. Pero no, Él ¿quién? es ¿Sal? sensible a su manera, no, porque sí tiene esos momentos de sensibilidad profunda y metafórica y pues muy pues sentimental, el exotismo pero que me pues gustó no la es tan descripción de Charlotte. larga. No, pero es porque es la percepción así como extasiada sí, el turista, que uy, qué chévere Precisamente. los colores,
maravillándose de las pequeñas cosas. Y además con que, o sea, es que el tipo, ahí también se da cuenta uno de muchas cosas, y es que, bueno, sí, los mexicanos bien, además los mexicanos siempre están descalzos, ¿no? Todos son indios y descalzos, pero bueno, pero en alguna parte dicen, no, pues no es como Un nosotros. gringo siempre va a ver a los mexicanos como Es que inferiores. es el punto, es muy gringo, el camino es muy gringo. Es que, sí, Eso es no, lo que me a mí, pasa. a mí, por ejemplo, a mí estos libros, o sea, a mí el libro, pues sí, yo digo, o sea, yo todavía estoy debatiéndome, yo creo que es un libro que está muy bien escrito, pero tengo muchos problemas con ese libro. Y creo, y pues seguro, todavía no estoy seguro si me gustó o no me gustó, yo no sé, pero sí digo que de todo lo que hemos leído es lo que menos me ha gustado. Creo que es, es como lo más. ¿Quién eres tú? Ah, no, no, A mí me no, tocó perdón. editar el video. Pero es que, a Pero, ver, pero yo, de qué cosas se habla? Por ejemplo, a mí me sorprendió que nunca hablara, o sea, que estaba evadiendo constantemente el tema homosexual. O sea, estamos hablando de California, estamos hablando de Allen Ginsberg, que era homosexual abiertamente, y el man nunca toca ese tipo de cosas. O sea, nunca habla ni de los homosexuales más que para repetir palabras como términos un poco peyorativos, como que estaban en el bar y estaban los maricas ahí, güey. Pero digamos Pero que es no hay como que, ese enamoramiento que sí tiene por las comunidades negras, por los mexicanos, por los okis inclusive, o sea, por todo el mundo menos por los homosexuales, o sea, como que bueno, esto sí, pero pero es que también las mujeres, pero él no también la tiene un representación de objetivo. la mujer es una representación súper objeto, o sea, las mujeres son supremamente dependientes de los hombres, son manipulables a través del sexo, digamos, y son de quitar y poner, ¿no? O sea, si hay Eh, una cuestión, o sea, uno ve una eh, contracultura muy fuerte de voy a agarrar todo y ponerlo un poco al revés, ¿no? Como que la marginalidad produce una contracultura que me voltea los valores, pero lo que me cuestiona a mí el gusto del libro es, ¿y con qué sentido? Bueno, con ninguno, con que la vamos a pasar bien, ¿no? Entonces ahí, bueno, no sé, sí, me da esa sensación a mí, o sea, a mí me, yo voy a hacer una comparación tal vez tonta, pero que es la que sentía cuando leía el libro, y es la de la playa de la película de DiCaprio, no sé si la vieron. Ajá, Sí. Y es un poco lo mismo, ¿no? En la playa estamos todos bien, nos fumamos el porro, una gran comunidad, pero atrás, lo que se cuece atrás, nada, no se ve, ¿no? Y cuando ya el tiburón agarra y mete el zarpazo, la sangre, a guardarse todos, aquí nadie vio nada, y sigamos que en la playa todo el mundo la pasa rico. Entonces, Lo que pasa es que yo creo, perdón, que hay que ubicarse mucho en el momento del libro, porque es que estamos hablando del año 49, 50, es un periodo, primero, después de las guerras mundiales, de todo lo que se vivió, es un periodo, por ejemplo, en el cuanto a la mujer, es un periodo en que la mujer está mucho menos emancipada que ahora. Eh, es un periodo también pues como de búsqueda de algo nuevo, que es lo que ellos tratan de hacer, es como un despertar. Entonces, en ese sentido, todas esas eh, opciones que intentan estos personajes para romper, para salir, para abrir, para viajar, para explorar, pues son muy válidas en ese momento y sí, puede que, por ejemplo, como dice Brian, él no se interesa en los homosexuales, pero es que él ni siquiera estaba buscando interesarse ni en los negros, ni en los mexicanos, ni en ninguno. Él simplemente estaba viajando, lo que veía lo escribía y contaba todo y lo contaba en su forma frenética porque así estaba viviendo él esos momentos, era como estar en una película, ese man pasa, escenas, momentos, gente, o sea, es frenético toda la narración, pero él lo que está es viéndolo como un escritor, o sea, él es como un escritor que está
ávido de tener mucho material y todo lo coge, lo procesa y lo pone para su libro, pero no es que él en realidad, a mí no me parece que él esté buscando algo particularmente. Él no está buscando nada, él simplemente está viajando y dejándose llevar y no pensando en para dónde va a llegar. O sea, sí tiene como una idea, pero no tiene un objetivo específico. Exacto. Aparte de, mira que él cambia de rumbo en cualquier momento, si se le presenta una oportunidad aquí, pum, agarra para otro lado. Él no, él sí tiene una idea general, pero él en realidad está es viviendo, explorando. Si él se hubiera encontrado con un grupo de maricas, el man no era marica, entonces obviamente no estaba muy metido en eso. No, Pero si pero hubiera sí, tenido la oportunidad de narrar algo de eso, seguramente también lo hubiera narrado. no, pero yo sí creo que el man sí no he leído nada como que tenga el man en contra del colectivo, como dicen, pero sí se nota la omisión. O sea, y sobre todo con Allen Ginsberg. A mí el personaje de Carlo Marx me parece muy interesante. Y Sí. eso es otro error que tiene él, que es que, o pues otra cosa que sí le chirre a uno, y es que hay muchos personajes que desaparecen y que uno al final termina como diciendo, ¿y qué pasó con este man? O sea, como que no alcanza a cumplir un ciclo. Y uno dice, no, pues es que así es la vida. Sí, pero pues la vida no puede ser la No, misma literatura. yo el ciclo Pero, resuelvo un poco por el trayecto, porque el ciclo, digamos, pongámosle que los límites de la narrativa sí están a partir de un trayecto, porque empieza y termina más o menos en el mismo lugar. O sea, lo que hace son viajes. Y lo que sucede como por afuera de los viajes, un poco no está, ¿sí? Que digamos, de alguna manera hay digamos, esa forma de euforia para mí sí tiene que ver con la idea de lo nuevo, de la exploración, o sea, como que la necesidad de viajar. Eso me recuerda un poco como empieza Moby Dick, ¿no? Que Moby Dick dice como que si no viajo me siento ahogado, ¿no? Al principio como que loco. sí, como que, o sea, de repente ya el tono de su alma se va a oscurecer si él no se monta en un barco pronto. Entonces, el componente de este viaje, ¿sí? De la aventura, es que por eso comparaba como las aventuras, porque está la aventura de Moby Dick, la aventura de Mark Twain y la aventura de la carretera, pero son aventuras todas totalmente distintas, porque en la aventura de Moby Dick primero hay unas profundas soledades, ¿sí? En Mark Twain digamos, hay una orfandad que pesa mucho en los personajes y esas soledades desaparecen en el camino. En el camino no hay soledades, incluso él dice que pues que hay que hablar mucho, ¿no? O sea, esa soledad que no aparece es también la que impide que uno escuche a un personaje que piensa lo que está escribiendo, porque es lo que está sucediendo. Es muy retrato, como lo mencionan, pero no hay una reflexión. Y sí pienso que es por la misma velocidad en la que transita, pues es superficial en sus apreciaciones, y coincido con que lo de Allen Ginsberg pues queda un poco ahí inconcluso, porque además, y habían otros movimientos que se estaban dando en esa época, sobre todo es que posguerra en Estados Unidos tienen en general un redescubrimiento de muchas cosas, y esta contracultura agarra por un lado, ¿cierto? Que es como una evasión de la norma, pero es un mismo movimiento que termina siendo un poco frágil y fue muy criticado porque estos son los beatnik que después decían que también podían ser los hippies, porque justamente era vivir bien, ¿no? No tengo nada, pero puedo vivir bien, y es algo que fue como una corriente que fue creciendo hacia allá, porque no eran exactamente hippies, ¿sí? Sino una cosa entre el hipster y el, y el yuppie, ¿no? Y es un poco lo que sí percibe uno en Bueno, ¿no? el hipster, no, yo creo que es demasiada distancia entre el hipster y el yuppie. No, por eso Pero, Es que el hipster acá es otra cosa. el O sea, el hipster, hipster, claro, el hipster ahí es marginal, pero es un marginal que además que el problema es que la intencionalidad que tiene es una moda, por eso es tan cuestionado el hipster. no, pero el hipster, pues,
no sé si se pueda considerar una moda, pero en realidad el hipster se ha mantenido. Y el hipster es como, pues, el que busca también como mirar las cosas desde otra perspectiva, el que Pero se interesa siempre se ha por actividades cuestionado. alternativas. O sea, lo que pasa es que de pronto el concepto ha sido como muy adaptado a diferentes culturas y mira que, por lo menos yo no tenía, hasta que leí este libro, no tenía no sabía que el hipster venía de ese tipo de persona, porque aquí se ve, se habla de hipster, es más que todo una imagen, pero el Sí, hipster en Starbucks. realidad tiene una cuestión filosófica fuerte detrás y no tiene nada que ver con la imagen, es una cuestión de pensamiento. pero es que los hipster cuando lo empezaron a nombrar sí fue por estética y por eso ahora los barbados y no sé qué, todo este movimiento Pero mira que no de tiene nada que ver eso de la barba y eso con los hipsters. Entonces, o sea, o lo que se considera en ese momento como un hipster, digamos, cultural, ¿no? Que lo vería yo más bien como en ese sentido. Entonces, y en cuanto a lo que decía Brian, de lo de los... pero un poco aclaremos el punto de lo que yo decía, es que está entre medio entre los hipster y los yuppies, o entre el hippie y el yuppie, y le llaman después los yippies, porque justamente muchas de estas personas es este año sabático, esta posibilidad de viajar, no sé qué, y jugar una vida, pero realmente tienen otra vida, ¿no? Es como esta posibilidad de la doble vida Está del muy viaje. marcado por las estaciones, ¿no? Porque el man salía era en primavera, pues digamos que en las vacaciones, en tiempo de vacaciones, esa gente vuelve loca, se va para la Florida o a recorrer el país. Aunque eso ya viene después de una ciudad, de una sociedad ya industrializada, ya pues que se estaba recuperando pues de la Gran Depresión. Y Sí, donde ya el ocio era que, ya algo, ya que una también industria. retrata mucha, pues, pobreza, o sea, digo, los mismos Estados Unidos, ¿no? O sea, también la situación era, había mucha gente como, eh, digamos, eh, ya queda de todo ese crecimiento económico de pronto que se veía en algunas ciudades, pero en campos y eso sí se veía mucha diferencia social y eso también lo describe él un poco. Hasta Detroit. Detroit era un peladero y eso que estamos hablando de los 50 casi. Y ahorita está igual o peor. a mí Ahorita Está saben en que me quiebra. gustó. tuvo su pico y volvió a bajar. Sí. A mí me gustó dentro de lo que se percibe en el retrato pues de ese tránsito, cómo las relaciones de confianza existían entre las personas. O sea, yo necesito ir a tal lado, entonces te llevo y tú vas a manejar tantas horas, llévame un carro, ¿no? Llévame un carro. Y uno decía, oiga, esta sociedad confiaba en él, o bueno, yo no sé cómo sea ahora, La pero palabra valía la de palabra algo. y la confianza entre las personas, esa parte sí me pareció increíble, o sea, muy, muy rico verlo, porque claro, estamos tan sumergidos en una sociedad de la desconfianza, ¿no? Que ver que en algún momento la confianza era la normalidad. O sea, estas personas paraban y los camiones los llevaban con cierta confianza, incluso decían, personas locas, este hablaba, este no dormía, este no sé qué, incluso habiendo robado, pero la base de la sociedad era la confianza y eso me pareció, o sea, esa fue una cosa que notaba mucho en los comportamientos de las personas y cómo se van abriendo las puertas o se podía ejecutar todo eso. Entonces, digamos, casi que, ok, no se puede vivir o sea, puede vivir sin dinero o con poco dinero, pero no sin la confianza de la gente, porque lo único que hacía posible el viaje en la carretera era eso, y esa Sí, parte, por ejemplo, ellos se financiaban era llevando gente y que la gente les diera para la gasolina. Sí. Entonces, pues claramente era muy dado a que estoy mal o estoy grave, le digo a alguien que me ayude o me apoye en pero algo. existe la posibilidad, ¿no? O cuando van a buscar cómo trabajar unas horas o cuando necesitan o sea, todo el tiempo la red de apoyo de alguien me va a dar la mano, ¿sí? Mi La, hermano Persiste. tenía amigos. la cadena de favores, Sí. algo así.
Es como, Eso y me mira que gustó. Me gustó. eso se ve mucho en el mundo de mochilero. El mundo mochilero que es grandísimo, porque mucha gente viaja por todo lado así, por años. Y de que pues se sobrevive, pues precisamente de llegar a un lado y organizarse con varias gente para hacer cosas, de apoyarse. Y Claro, yo así es creo que que se sobrevive. el éxito también de los mochileros, Realmente con mucha limitación. claro, pero el éxito también de los mochileros ahora, o como yo lo percibo, esto sí es una percepción personal, es el acceso o la posibilidad de dominar un oficio. Los mochileros exitosos es porque dominan, o sea, o son artesanos o O se artesanas. vuelven youtubers. ¿Cómo? O se Sí, vuelven youtubers. pero digamos que hay un oficio que domina. Para ser youtuber hay que sentarse, editar un video, programarlo, escribir un guión o pensar algo. Pero digamos que de alguna manera son personas que dominan un oficio. O sea, también lo hacen los músicos, lo hacen, o sea, hay el que tiene un conocimiento, un pensar, no tiene tanta posibilidad como el que tiene un saber hacer, porque es que el saber hacer lo puede hacer en cualquier lugar. Entonces estas personas, por eso como que muchas de las que viajan, tienen un saber o son, por ejemplo, muchos los meseros formados viajan mucho porque ellos van a buscar hoteles y tienen trabajo y no sé qué, y si están certificados les funciona súper bien, ¿sí? El conocer un oficio es lo que también ha hecho que esta red de... Imagínate que en esa época la gente no estaba tan acostumbrada a viajar como por ejemplo ahora. O sea, en esa época viajar o ir a otro país era una cosa solamente para ciertas personas, no era para todo el mundo. Entonces Claro, ellos hicieron viajar eso, ellos hicieron como romper ese esquema como de viajar sin importar que así uno no tenga nada. Son los pioneros de los mochileros absolutamente, porque en ese momento eso era una cosa que no existía. Ahora que es algo tan común mundial y en realidad sí se ve un mérito en la obra en cuanto a que propone un nuevo estilo, una nueva forma de percibir el mundo. Entonces, pues de eso parece experimentarlo. A mí eso me parece que sí, lo que hablamos, ¿no? Del este y el oeste, que uno sí percibe la visión del otro, o sea, que el este es otro lugar y el oeste es otro lugar, ¿no? Entonces, y realmente, claro, el sur y el norte, uf, sí, terrible. lo que son las distancias, incluso él hace una reflexión cuando está frente al Mississippi, ¿no? Sí. Es un pequeño pasaje ahí que no recuerdo cómo es, pero esa idea de lo que divide, ¿no? Tiene muy claro lo que divide y que quieren atravesarlo. O sea, sí, claro, nosotros conocemos un mundo que casi no tiene distancias. ¿Por qué? Porque tenemos aviones, trenes, carros, barcos, ¿sí? Entonces nos parece que llegar a cualquier lugar es fácil, ¿sí? Es posible, sí. Pero Eso claro, va a cambiar estas con el personas COVID. además de hacerlo sin tener nada seguro allá. Porque además estamos acostumbrados a que se hacen los viajes, pero porque allá me están esperando, lo están esperando, pero después empieza a actuar en viajes donde no tiene un recorrido. Claro. Sí. Yo quisiera contarles una anécdota. Yo cuando empecé a leerlo, pues recordé a mi papá, antes de casarse con mi mamá. Él sí fue de la época hippie, finales de los 60, principios de los 70. Cuando yo nazco para el 76, ellos se casaron en el 74. Yo me imagino que mi papá andaba en esas andanzas por ahí entre el 71 o 73. Y él en Venezuela, pues él agarraba y se iba con una guitarra, se guindaba una guitarra, un morral de estos de scout y se iba en autobús pidiendo cola. O sea, bueno, en Venezuela decimos pidiendo cola, no sé cómo se llama aquí. Autostop, le dicen los españoles. Echando dedo. Echando dedo. También Eso. una colita. No, ¿Sabes? lo que pasa es que echando ¿Sabes? dedos en Venezuela es otra cosa. Es como que alguien te está echando dedos porque está sapeándote. Aquí también. Ah, no, pero esa es otra. No, pero ¿sabes de dónde viene?
¿sabe de dónde viene la colita? ¿De dónde? Ah, bueno, dicen que porque pedían la cola de los caballos al Libertador cuando iba subiendo los cerros, entonces era como que agarrarse de la cola del caballo para irse alando y sí, Exactamente. de ahí viene, dame la cola, tal Sí, cual. sí, es que en Cúcuta también se utiliza. Ah, ok. Nosotros Entonces, somos semi-venezolanos. sí, claro, estamos diluidos. Entonces mi papá pues pasaba así meses viajando por toda Venezuela. Él dice que pues él tocaba guitarra, así como hacen ahora que se montan en el Transmilenio a cantar, pues él tocaba guitarra y lo que le dieran. Y se paraba en las areperas y en las areperas pedía, en Venezuela la arepa cuando se prepara, se le saca la masa. O sea, se hace gordita, pero se le saca la masa y se le llena con lo que sea el relleno, que es siempre muy abundante. Entonces él decía que él agarraba, iba a la arepera y pedía esa masa. Lo que le sacaban a la arepa, que era para desecharlo, él la pedía y eso era lo que él comía, junto con las salsas y picantes y cosas que tenían allí, y con eso se mantenía. O sea, era una vida hippie totalmente. Después de eso, pues ya regresa al pueblo, pues donde él era, y vive en una comuna hippie. Pero yo me imagino que parte de esas experiencias que él nos contaba eran así como esas. De repente, en inicio, empieza todo con un plan, como empezó en el libro. O sea, él tenía un plan de llegar a Denver y tal, no sé qué. Pero después, o sea, el mismo camino va como que borrando ese plan y ya empieza la improvisación y ya el camino se convierte en el destino. O sea, solamente ir, conocer, desviarse. Te salió el chance de irte a otra ciudad, te vas a otra ciudad y la vida te va llevando. No tienes nada delimitado. Y yo pienso que esas personas que te encuentras, pues esos personajes desaparecen porque son circunstanciales. Son del momento en que se los encontró, vivió lo que tenía que vivir con ellos y se va. Y eso es parte del desapego. No existe un nexo o un vínculo que lo mantenga unido ni siquiera por cartas de la mexicana, de Terry. Entonces, es algo así como que muy, yo voy pasando y voy conociendo y voy dejando y ya, pues, o sea, la vida continúa. Y bueno, en parte yo pienso que esa es la filosofía que mueven allí. No te apegues ni a lo material, ni tampoco a las personas, ni a los lugares, sino que ¿Se simplemente puede, tú crees que se puede vivir una vida sin profundizar? a mí Demasiado. me gusta, a mí me gustaría. Uy, no, yo no puedo, no puedo. Ay, Por eso lo se comparo nota, con la Margarita, se nota que no puede. no. Ay, a O mí, sea, yo a sería ver, feliz, Tiene que feliz llegar al en algún fondo de todas motorhome. las cosas. a mí me causa placer profundizar. O sea, es como que, eh, Obvio. eh, bueno, a ver, pero no, es que sí, si las percepciones, bueno, yo he sido, en lo posible, pues viajo, no he sido así muy mochilera, pero he hecho algunos viajes, un poco dejando que el viaje se ejecute, ¿sí? Yo sí he sido mochilero. Ah, qué Y dentro de rico. los viajes, claro, Qué pero a mí, por chévere. ejemplo, de mi percepción, por ejemplo, de un viaje, a mí un viaje de un mes no me gusta, a mí me gusta un viaje de un año y donde pase bastante, o sea, que me permita, porque uno llega a un sitio y ve lo que uno quiere ver desde esa euforia y desde esa distancia y la realidad es otra, ¿sí? Entonces, me parece, o sea, me gusta como el trayecto y el quedarme al menos un tiempo y conocer desde un lugar. Y claro, tampoco me gustan los Mira sitios que eso también lo turísticos. hacían ellos. Ellos ¿Cómo? también se quedaban en algunos sitios más tiempo de Sí. lo esperado. Claro, claro, eso me parece, me resulta muy interesante, pero con ¿Qué pasa? respecto a los vínculos, yo creo que parte de lo que sí ha cambiado dentro de esa estructura de pensamiento es que ya los vínculos que se construyen en los viajes sí perduran, cosa que, Claro. digamos, tiene que ver con el cambio tecnológico, ¿sí? Porque es muy fácil comunicarse, pero ¿qué pasa? Que las personas que viajan persisten viajando, entonces se vuelven a encontrar, ¿sí? De alguna manera. Sí, Entonces, y eso se vuelve como toda una red, por eso los mochileros tienen redes, por eso sale Airbnb o por eso está Couchsurfing, ¿sí? O sea, empieza a construirse una red porque justamente los que lo hacen tienen cierta tendencia a repetirlo y a volverse a encontrar, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, en Florianópolis. Yo fui a Florianópolis 4 días. Y En Brasil.
En Brasil, sí. Y en el hostal conocí a una paulista. Bueno, hola, ¿qué tal? No sé qué. Yo volví al mismo hostal como 2 meses después. Y adivinen quién estaba en el hostal. La misma paulista. Pero no se había ido. Nunca se había ido. Ella se fue, simplemente volvimos a coincidir y en ese momento como que no nos pasamos. Ella incluso, ¿sabes? Se fue primero que yo. Y no nos habíamos pasado, había vuelto por una conferencia, así que nos volvimos a encontrar y ahí pues como que, oye, ¿y qué tal si pasas por Sao Paulo? Dale. A los 6 meses me fui para Sao Paulo y con ella me fui para Río. Como esa coincidencia pero fue como que coincidimos en el mismo hostal, ¿sí? Es súper chévere cuando uno coincide así con gente o gente que uno ha conocido en el viaje y de pronto Pero un giro también me pasó, vuelve y coincide, uff. claro, pero también me pasó de volver a coincidir y que el man no se acordara. Por ejemplo, yo viajé a Perú y me encontré con una pareja de un catalán y una española que estaban como en plena separaciones, estaban peleando, pero el caso es que coincidimos con un viaje, habíamos comprado un viaje a Bolivia y el avión no llegó. Y entonces el tipo dijo, peleémosle a la aerolínea que le sacamos hospedaje, hotel y no sé qué. Y yo tenía mi viaje para Colombia y dije, pues qué va, yo me quedo en Bolivia a cuenta de la aerolínea. Y así lo hice. Entonces perdí mi viaje de regreso y empecé a viajar con ellos y viajé como 8 días. 10 años después, vuelvo yo eso, claro, eso fue en Perú, pero eso fue en Puno, creo que fue en Puno o en Cusco, no, en Cusco. Y me lo encuentro 10 años después en Perú, pero ahí en Iquitos. Y eso que yo voy caminando y dije, no puede ser este español todavía en dólar por acá. Y no me acordaba del nombre. O sea, había viajado como 7 días con él y yo no me acordaba del nombre. Y le dije, hola. Y él se quedó como que no me ubicaba y yo como no le pude decir el nombre, como que, o sea, como que sí. Porque se quedaron ahí mirándose como... No, y el tipo se demoró, pero yo iba con mi novio en ese momento y él se puso súper celoso porque se pasó como quién sabe qué rollo, de que mejor dicho eso había sido como una aventura de amor. Y no, o sea, simplemente yo había viajado con ellos y me causó alegría verlo. O sea, fue como, ay, qué chévere, no sé qué y tal, y sí. Y bueno, después me lo encontré en Iquitos en la calle y ahí sí me miraba un montón, pero ya no se me acercaba porque es que mi ex nos dejó así hablando como solo, súper grosero y yo, bueno. También me encontré a otro español en un barco, bajándome del barco. Él se bajaba del barco en Leticia y yo me subía y yo lo había conocido en Lima y era español. Entonces, Qué loco. claro, pero es que eso es así, o sea, los que viajan, me parece que vuelven Mira y... cómo ha cambiado eso con la tecnología, porque yo me acuerdo de un viaje también por allá en la selva del Amazonas brasilera. Conocí una pareja argentina súper simpáticos que estaban haciendo arte y dibujando y compartimos 2 horas. Y ya nunca me he vuelto a ver con ellos. Ellos iban a venir a Colombia, nunca vinieron, todo eso, pero nos conectamos por Facebook y nos hemos seguido desde esa época por Facebook, pero pues Pero en yo estos realidad nos conocimos personajes, 2 horas nomás. claro, pero yo estos personajes los conocí ya viendo internet y no nos cruzamos internet a los dos españoles, lo cual me pareció además más atractivo y dije, claro, los que andan con el mismo interés de alguna manera siguen rodando, es lo que me impresiona un poco, o sea que sí, y pienso que eso pasaba con estas personas antes de las redes, es que volvían a encontrarse y por eso se crea toda esa red, todo ese movimiento, porque además empiezan a volver al mismo punto, ¿no? A reencontrarse en el mismo lugar, ¿sí? Y eso pues sí crea toda una idea de confianza, y fíjense que entre los mochileros lo que dice... Luis, es verdad, funciona todavía esa dinámica de la confianza. Es como la intencionalidad, por lo menos, de esos. Aunque también hay episodios de traiciones y todo eso. Claro, ¿no? Pero Es perfecto. el camino también pasaba, pues tampoco era todo de maravilla.
pero es una sociedad que confía, que se basa en principio en apoyar y confiar. Sí, sí, total. Mucho más. Tiene mucho más presente eso de la solidaridad. Yo quería decir que dos cosas. Respecto a algo que dijo Brian de los personajes, que eran como muchos y que no profundizaban, de pronto hay una explicación y es que todos esos personajes que salen en el libro son personas reales, son amigos de ellos. Él lo que hacía era cambiarles el nombre, pero era toda gente que ellos habían conocido, porque está quién era en el libro y quién era en la vida real. Sí. Entonces, de pronto, eso de que ellos desaparezcan o aparezcan, pueden ser también tema de cómo él se fue encontrando con ellos y viviendo cosas, pero pues tampoco es que de pronto fueran tan profundamente importantes o algo así, ¿no? Entonces, o simplemente los describe como en el modo en que se encontraron durante ese viaje y ya. Sí, yo creo que el marco es el viaje. Yo coincido con que el marco pretende ser dentro de los trayectos. O sea, no vamos a poder saber si estas relaciones trascendieron o no. Como que hay unas que sabemos que no, pero hay otras que eso, si con Terry no se volvió a hablar o no, pues tal vez hasta esos 25 años, no. Pero posteriormente, no sabemos. Sí. Pero digamos, uno sí ve, o sea, los personajes de la carretera uno sí lo entiende, como esa acción de desprenderse, de forjar, pues formar unos lazos y pues un poco como yo creo que no sé si voluntariamente se quería dar a entender, pero pues eso es al final lo que queda también y es como pues la fragilidad de esos lazos que uno puede llegar a forjar o que alguien puede llegar a forjar con otra persona. Yo creo que eso se ilustra muy bien, eso me parece algo bueno. Pero precisamente mi problema es con los personajes que sí son recurrentes. A mí me parece que Carlo Marx se esfuma. Lo último que se supo. Pero a mí me parece que con Carlo Marx hay una deuda ahí. Sí, yo creo que sí, sobre todo con él, porque además desde el principio y él estaba muy conectado con ¿quién? Con Dean Moriarty. Y yo creo que mi problema más grave con el libro, y eso que a mí, o sea, a mí todo lo que tenga que ver con viajes y de irse, a mí me fascina ese tipo de temática. Por eso yo decía, cuando veía diarios de motocicleta, que hasta casi me vuelvo casi saco mi boina y mi camiseta del Che porque me fascinó esa película. Eso es mucho decir, déjeme. Sí. Me fascinó esa película. A mí me dieron ganas de hacerlo, el viaje, pero hasta ahí, pues. No, yo de una vez ya para el monte. Vamos a Cuba. A la montaña. Al Congo, sí, el Congo belga. Pero yo pensé que algo iba a pasar aquí algo parecido iba a pasar con este libro, pero no, o sea, yo creo que estaba esperando muchísimo y al final como que no llenó tanto mis expectativas y creo que una de esas razones es el narrador. O sea, a mí la narración en la prosa, de lo de los lugares, la descripción de los lugares, como la euforia al narrar todo eso, y las palabras, el vocabulario me parece genial. Pero mi problema es con Sal como personaje, o sea, yo creo que uno no lo termina de conocer. A nadie, pero ¿a quién conoce uno? Pero no es solamente, o sea, es que uno no puede no ve un cambio, uno muchas veces no ve ni siquiera cómo era antes él. O sea, lo que se sabe y lo que no se sabe, o lo que no se sabe demasiado de él, es que el tipo era un impotente, o sea, impotente en el sentido físico de la palabra. Hay pasajes en los que lo insinúa, y hay una parte en que el mismo Dean le dice que, pues, que tiene que tratarse que tiene que ir al médico para ese problema. Pero pues, o sea, mi problema con Sal es que, también, se deja llevar demasiado por la presencia de Dean Moriarty, que sí, yo creo que es un personaje fabuloso, pero creo que el libro se deja, todo Dean Moriarty eclipsa a todos los otros personajes y todo el recorrido, o sea, es algo que sí creo que está un poco desbalanceado en ese sentido, es dominante,
pero también a veces como que en menoscabo incluso del mismo protagonista, que creo que no pasa, que creo que no pasa lo mismo, por ejemplo, en Gatsby. Uno puede decir lo que sea de Nick Carradine, pero yo creo que es un personaje muchísimo más redondo, muchísimo más trabajado, y de lo que uno puede contar más cosas que de Sal Paradise. O sea, para hablar de Sal Paradise uno tiene que leerse como la biografía de Kerouac y decir, bueno, pues como son los mismos, pues ya, pero pues dentro del universo de la novela me parece un personaje completamente descuidado. Pero yo lo que pienso es que justamente si coincidimos todos en la idea de que esto se parece más a una crónica de viaje que a una novela. Sí, yo creo que es que la categoría no es correcta, la de la novela. Es más una crónica de viaje. Pues efectivamente no vamos a conocer los personajes. Y eso que manifiestan de Dean era lo que yo planteaba un poco al principio de que sí creo que está creada esa superadmiración como un poco al mafioso, pero ese no es mafioso, pero sí como al malandro, ¿no? Porque era un poco más malandro con respecto a Sal, ¿sí? Pero palabra tan peyorativa. Tan venezolana, porque aquí le dicen ñero. Pero ¿por qué peyorativa? No, y se estaba pensando para mí el malandro, porque hay una canción hay un disco de Chico Barque que se llama La Ópera del Malandro. Es que el malandro ese también lo tenía como venezolano, pero también ya como que se usa mucho acá. Sí, pero no lo decía peyorativo, sino como al maloso, al pillo. Pero pues, es peyorativo, Margarita. Al pillo buena gente. Pues digamos. Igual era, pues también. No, los malandros no son buena gente. No son buena gente. No, los malandros. Pero los pillos. No, el man está ¿Han escuchado la salsa? El pillo buena gente. Pero es que un poco, a ver, ¿quién quería ser realmente amigo de Dean? O sea, ¿quién podía soportar en las idas y venidas de Dean y su manera de relacionarse? Era súper difícil. O sea, lo que pasa es que está visto desde la admiración, está narrado desde la admiración. Es como una sacralización, más que una sacralización que es místico, que habla de que él es el genio divino, el payaso divino, el del angélico, demoníaco, serafíneo, por ahí habla. Sí, profeta. ¿No? Pero a mí me recordaba un poco la relación de Bolaño y Papasquiaro. Lo que pasa es que coincide Bolaño con lo que decía de Gatsby, que, digamos, Arturo Velano como figura tiene más personalidad que la que puede tener Sal, pero es porque yo pienso que él está actuando casi, por decirlo de alguna manera, más en la lógica de admiración como este investigador privado Sherlock Holmes y Watson. Entonces me parece que como Watson el que mira y el que vive la aventura y cuenta, y es que las narrativas más intensas en la aventura, en las orgías, en la sexualidad, son de Dean. El que además lo motiva a muchas cosas. Es el más cansado. Claro, es la fuerza. Va mandándose a todos lados. Es que no podía. Es que era impotente, no podía. Entonces Dean era que hacía el papel de... Por eso está visto desde esa admiración, porque claro, y él es una necesidad tenía lo que él no podía. Claro, y el tipo que abre la puerta desnudo, y la otra, y tiene las dos mujeres, y se separó 3 veces, y no, una euforia y una admiración por esa vida, pero también desde el lugar del que no puede creerla, que es un poco que sí es el que va contando. Entonces es el cronista que participa de la historia, pero para contar otra historia, que es la historia de Dean Moriarty. ¿Sí? Es un poco... qué pena, voy a hacer una pequeña interrupción. Vamos a cortar la grabación, pues la hacemos de 1 hora. Podemos continuar el club. Y solamente quería, en este paréntesis, mostrar esta revista que se llama L10. La pueden ver ahí, L10. Y pues es una revista literaria de poesía aquí de la localidad de Engativá, de algunos chicos aquí interesados en la literatura, entre ellos Julián, que pues hace parte de este club. Y la revista pues
La estamos también patrocinando un poquito aquí en Cachalote. Y pues es de escritos, poesía. ¿Tiene alguna poesía corta para que se la lance? A ver. Sí, claro. Les voy a leer una cortica que puede ser. Hay una que se llama, bueno, Canción Muerte, así se llama. El poema dice, un poco de muerte se desliza por mi frente, se desploma suave, ligera, inofensiva. Otro poco se funde entre otras muertes, danzan entre el viento y la nada, al ritmo del pasillo lento. Este es de Germán Vargas. Y para darles una ñapa, les voy a leer, por ejemplo, este. Bueno, este es de que es de Julián. Dice, Infancia. Ayer visité el mausoleo de los niños para ver el juego en pausa, el grito que recorre cada una de las calles del escondite. Un muy joven helado derretido en las manos de la niña vestida de azul. Las trenzas hoy son su promesa de no crecer, así sea en la muerte. Wow. Bueno, entonces invitados ahí a seguir a L10 que está en Facebook. Y bueno, les agradecemos entonces por habernos visto en el video y los invitamos a seguirnos y a comentar. Pero antes de que lo corte, Luis, pues de pronto una conclusión y una invitación, ¿no? Bueno, que si bien hay acá distintas opiniones del libro. Si quieres tú, Margarita, una invitación ahí, Sí. o Brian o Charlotte, no sé. No, pues justamente quería decir que bueno, que como un cierre, que es un libro que provoca una cierta añoranza de la juventud, una euforia por el viaje, por recorrer, por conocer, y que pues invitarlos a que lo lea porque también eso puede promover una euforia por la lectura. Después que dijo que no le ha gustado. Bueno. Lo recomiendo mucho para su lectura y pienso que sobre todo es un libro para leer entre los 20, o sea, entre los 15 y los 25 años. Creo que el problema es haberlo leído a los 40. Puede ser. Yo tengo 28. Sentimientos encontrados. Brian. Muy Ni bien, muy siquiera bien. así le gustó, ¿viste? No era la edad. Bueno, Listo. ya cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.